partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día lunes por FM 105.7, Radio de la Fe. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Nuestros estudios están ubicados en calle Salta 433 Altos y transmitimos por las ondas radiales a toda la ciudad de Santiago del Estero, sus alrededores, y a través de las redes sociales nos proyectamos al mundo, así que puedes compartir estos videos con tus contactos para que ellos también puedan recibir las noticias que transmitimos a través de la radio. Hoy vamos a estar, como todos los lunes, con el enfoque económico. Tengo la visita de dos contadoras, la contadora Carla Ferreira, la contadora Valeria Lemos, y vamos a estar tocando temas de actualidad, así que no te pierdas la entrevista. Pero antes de entrar en este tema, te quiero compartir una reflexión espiritual. Tengo la Biblia abierta en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 21, leemos: los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Qué interesante que es conocer a Dios en este aspecto de su omnisciencia. Es decir, Dios sabe todas las cosas que suceden en el mismo instante en que éstas ocurren. Dios sabe lo que es real y lo que es potencial, lo que es y lo que puede llegar a ser. Él conoce todas nuestras acciones, pero también conoce las intenciones, las motivaciones, el pensamiento profundo del corazón. Esto es importante de saber, de entender, de conocer, porque, claro, en la justicia humana nosotros tenemos el concepto de que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Uno en este tiempo puede leer de personas, e inclusive de políticos, de magistrados que son llamados a juicio, y hasta a veces se pide el desafuero para que se puedan juzgar sus acciones, y salen en defensa sus congéneres a decir que esa persona no es culpable hasta que no se haya dirimido en juicio o pronunciado la sentencia final de un juez que declare su culpabilidad, porque el principio jurídico en las leyes humanas es bien claro: nadie es culpable hasta que esto no sea demostrado con pruebas fehacientes, o, dicho de otra manera, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Pero delante de Dios, el juez de todo el universo, no hace falta demostrar nada. Dice la escritura que hemos leído: todo yace desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir que cuando los hombres cometen acciones ilícitas, cuando una persona transgrede la ley de Dios, no es necesario demostrar nada ni probar nada, porque Dios conoce no solamente lo que hacemos, sino también la intención y la motivación con lo que lo hacemos. Y Dios es un juez justo ante quien tenemos que dar cuenta.
Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios también es un Dios de gracia. Si fuera por su justicia, todos estaríamos o todos estamos condenados a la perdición eterna en el infierno, porque todos somos culpables y no es necesario que se demuestre lo contrario. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Pero Dios, en su gracia, ha ofrecido la forma de solucionar el problema de la penalidad del pecado que está sobre cada cabeza de cada ser humano. ¿Cómo ha hecho Dios esto posible? Porque en la justicia divina hay alguien inocente, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los mismos cielos, que ocupó nuestro lugar, sufrió en nuestro lugar todo el juicio de Dios. Dios descargó sobre su propio Hijo la ira a causa de nuestros pecados, y Jesucristo, con su sangre derramada, pagó el precio del rescate por nuestros pecados. De tal manera que dice la Biblia que al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que esto es el Evangelio, esta es la buena noticia. A pesar de que nuestros pecados nos condenan, Dios ha ofrecido a Jesucristo para ser nuestro abogado justo, fiel y verdadero, que pueda ofrecer el precio de nuestro rescate, que ha comprado nuestra liberación para que podamos ser salvos de la condenación eterna. Y vos, mi querido oyente, has tenido esta experiencia de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Ha llegado un momento en tu vida en que has reconocido: sí, Señor, yo he pecado, yo merezco la condenación eterna a causa de mis pecados, pero te agradezco que Jesucristo pagó el precio, murió en mi lugar, y te pido perdón por mis pecados. Te pido que la sangre de Cristo me limpie de toda maldad, entre en mi vida y sea salvo para toda la eternidad. Te invito a que lo puedas hacer personalmente. Esto nadie lo puede hacer por vos. Esta es una decisión de fe personal. Así que te invito a abrirle el corazón a Jesús. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico de hoy. Continuamos en nuestro programa, ya en la compañía de las contadoras Carla Ferreira y Valeria Lemos. Bienvenidas. Buenas noches. En esta tarde vamos a estar conversando y tratando de analizar algunas de las medidas que ha implementado el gobierno nacional en procura de reactivar la economía y de parar la inflación y aumentar el consumo. Todas medidas necesarias, digamos, en la coyuntura para tratar de mejorar la economía, y también la preocupación que tiene el gobierno por los desbalances o desequilibrios que se han producido en distintos sectores y también en la recaudación impositiva. Así que vamos a comenzar con la contadora Valeria Lemos para que nos cuente acerca de una de las medidas que es la implementación de nuevos planes de pago. Bueno, buenas noches. Bueno, para empezar, digamos que justo por ahí la parte más difícil del tema de ver cómo se pueden hacer para que sobre todo las pymes puedan empezar a entrar en este círculo que se está convirtiendo en un círculo vicioso ya de la incapacidad de pago de los impuestos, y ante la baja notable de la recaudación nacional, el gobierno también se ha visto en la obligación, sobre todo por el pedido de las distintas cámaras empresarias, ante la situación que se encuentran las pymes, sobre todo de la necesidad de un plan de pago que venía anunciado en un principio como si sería una moratoria, donde muchos se ilusionaron ante las ventajas que tiene una moratoria respecto de un plan de pago. Bueno, que por ahí cabe aclararlo, o sea,
si hubiese salido las moratorias, una moratoria generalmente viene con condonación de intereses y de multas. Y pero quedó en un proyecto, en una manifestación de deseo más que en una realidad, porque fue anunciado simplemente un plan de pago. Bueno, este plan de pago todavía no lo tenemos disponible, recién va a estar disponible a partir del día 15 de mayo y se va a poder ingresar hasta el 31 de agosto de este año. O sea, la principal diferencia que tenemos es sobre todo el tema que era uno de los reclamos, la disminución de la tasa de interés de la financiación del plan de pago. Hasta ahora habíamos venido con unos planes de pago que la verdad que tenían unas tasas elevadas que después se vieron en la obligación en limitarla en un 3% mensual, porque incluso habían decidido subir un 1,5, llegó hasta un 4,5% mensual, que es muy alto, es una tasa muy alta, sobre todo ante la situación que se encuentran las pymes. Si bien, digamos, hay un incumplimiento en el tema del pago, pero también hay una falta de posibilidad de financiamiento de eso y se va volviendo en un círculo vicioso, incluso también limitado por el nivel del CIPER, que es un nivel que es un scoring que mide el nivel de riesgo del contribuyente, y también eso habilitaba que se pueda hacer o no planes de pago teniendo exactamente en determinada cantidad de cuotas, y a veces por el nivel de riesgo alto de algunos contribuyentes ni siquiera se podía ingresar a ese plan de pago. Así es. Otro de las limitantes que también tenía hasta entonces era que hay un tope de planes de pago que como contribuyente se puede hacer, y por lo tanto por ahí si tenía 6 planes de pago vigentes todavía que no se habían terminado de cancelar, no se podían acceder a otros planes de pago. El principal reclamo era el tema de la tasa de interés. Si bien todavía falta la reglamentación para ver los pormenores, porque uno lo anuncia de una forma y cuando va a ver la reglamentación empieza a encontrar las distintas trabas también para entrar en el plan de pago. Se anunció como si sería un plan de pago del 2,5 de interés mensual. Hay que tener cuidado porque ahora cuando uno empieza a ver con profundidad el detalle de cómo saldría ese plan de pago, se empieza a tomar conocimiento de que no para todo el mundo sería del 2,5% de interés mensual. Primero, que entran las deudas vencidas hasta el 31 de enero del 2019, es decir, o sea, si vamos por obligaciones vencidas, serían obligaciones vencidas hasta diciembre, que vencen en enero de este año. Perfecto. Y que tenemos que tener en cuenta que se dio a conocer que sería deuda vencida hasta el 31 de enero, en 60 cuotas, es decir, pagarlo hasta la posibilidad de pagarlo en 5 años a una tasa del 2,5 mensual. Pero para determinados sujetos, no es para todos. Se habla que solamente se van a poder ingresar con esas características las pymes, las que se fueron encuadradas como pymes y se categorizaron como tal, ahora prorrogaron hasta el 30 de agosto, el 30 de abril la posibilidad de categorizarse como pymes, también para los monotributistas y para los autónomos. Es decir, que esos sujetos en principio entrarían en un plan de pago bajo esas condiciones, es decir, al 2,5, 60 cuotas en 5 años y a esa tasa de interés. Y al 1%, todos tienen un pago a cuenta. En este caso, el pago a cuenta para esos sujetos sería del 1%. Para todos los otros sujetos que no califican como pyme, ni como monotributistas, ni por deudas de autónomos, sino por deudas por otras obligaciones, ¿qué pasa? Para poder entrar con la tasa del 2,5 y hasta en 60 cuotas es necesario hacer un anticipo del 20% del total de la deuda consolidada. O sea, no entran con el anticipo del 1% como entrarían los monotributistas, las pymes y los autónomos. Bien. Entonces ahí vamos viendo que las condiciones se van modificando. Es decir, y por ejemplo, si yo no hago un anticipo del 20%, sino que mi anticipo es entre el 5% y el 10%, mi tasa de interés va a quedar librado a la tasa de los plazos fijos por valor que fije
el banco central respecto de lo que serían los plazos fijos superiores a 20 millones de pesos. Es decir, que ahí ya no estamos hablando de 2,5, sino que va a depender de la tasa de los plazos fijos superiores a 20 millones. Y además el pago a cuenta tiene que ser, también que tiene que ver, si yo hago un pago a cuenta del 5% o del 10%, que es lo que pasa, las cuotas tampoco ya no son 60, sino que pasan a ser 36 y 48. O sea que hay que empezar a analizarlo porque lo plantean como si sería para todos las 60 cuotas al 2,5 y no es para todos las mismas condiciones de los planes pagos. Bien. ¿Cuál es la ventaja que le veo al tema del plan de pago? Si bien dice se podrá presentar ese plan de pago entre el 15 de mayo y el 31 de agosto, la primera cuota recién va a empezar a vencer el 16 de septiembre, sea cual fuera la fecha en que yo lo haga el plan de pago. Es decir, que si yo confecciono un plan de pago el 15 de mayo o lo hago el 31 de agosto, la primera cuota recién va a vencer el 16 de septiembre. Es decir, que tengo un diferimiento de la primera cuota del plan de pago por todos estos meses hasta el 16 de septiembre. Bien. Tengamos en cuenta que siempre los débitos son automáticos y siempre son el 16, si es que no existe saldo el 16, no tiene saldo el 26, 10 días después. Pero la ventaja es que que podemos hacer en todos los casos un diferimiento del pago a septiembre, pero hay que ver qué cosas, o sea, bajo qué condiciones voy a entrar, porque hay que aclarar que no para todos los sujetos es la misma situación de las 60 cuotas ni del 2,5 de intereses, que sonaba tentador ante los planes que venían de un 3% hasta un 4,5 de interés mensual. O sea que podemos llegar a igualar dependiendo de los tipos de sujetos, incluso de cuál es el porcentaje del pago a cuenta. Cuando mayor es el pago a cuenta, entonces mejores son las condiciones a las que voy a poder acceder. Pero estamos hablando de pago a cuenta del 20% del total de la deuda consolidada. O sea que hay que tener plata para hacerlo. Para afrontarlo. Exactamente. O sea, no ¿incluye las deudas en gestión judicial también? Incluye las deudas en gestión judicial. Una cosa que hay que aclarar también para todos aquellos que tienen fiscalización, es decir, que están en inspección, el plan de pago en 24 cuotas para las que están en inspecciones de la AFIP está vigente hasta el 30 de abril. O sea que después del 30 de abril el único plan de pago que vamos a poder acceder desde el 15 de mayo recién va a ser el que se anunció y bajo las condiciones de ese plan. O sea que si están en fiscalización y se puede cerrar hasta el 30 de abril, y hay que ver qué es lo que conviene, porque hasta ahora como viene el plan de pago de fiscalizaciones, por ahí es un poco más accesible, porque primero que no tiene pago a cuenta. Bien. Entonces hay diferencias. Bien. Bueno. Y lo que sí, de las cosas que se pueden ingresar para los que son agentes de retención de impuestos nacionales. Se va a poder ingresar las retenciones de impuestos tanto por IVA, ganancia, seguridad social. Lo que sí no se va a poder ingresar son anticipos de impuesto a la ganancia, ni los intereses, y también los que tributan impuestos internos, por ejemplo el impuesto a los cigarrillos y el impuesto a los combustibles. Esos son los que van a quedar excluidos. Pero, por ejemplo, a diferencia de los otros planes, ahora sí se va a poder ingresar agentes de retención. Bien. Que eso históricamente han quedado estaban excluidos de los planes de pagos anteriores, no pueden ingresar. Aún así, anticipos e intereses de anticipos todavía no, y también está en la disyuntiva los intereses de los anticipos de ganancia. Muy bien. Bueno, vamos a esperar la reglamentación entonces, a ver cómo sale. Cómo termina la historia. Otro tema que se está planteando y que tiene mucha discusión es el de fijación de precios de ciertos artículos, ¿cierto? El gobierno está interesado por un lado en fomentar el consumo y claro, también tiene su contraparte en que esta disminución del consumo ha disminuido la recaudación de impuestos, principalmente por el impuesto al valor agregado, y el gobierno está viendo un desfasaje, digamos, en su balanza de pagos. Así que vamos a ver cómo se está planteando este tema, Carla.
Bien, entre las varias medidas que ha anunciado el gobierno la semana pasada está esta medida de los precios esenciales, que serían los precios cuidados que conocíamos nosotros, y que significa una selección de 64 productos que van a tener un precio, digamos, un precio cuidado, por decirlo de alguna manera, durante 180 días, ¿no? Hoy comenzaría a regir y bueno, la idea es que estos precios, digamos, se mantengan su valor durante 180 días y que que van a estar sometidos a la fiscalización por parte del gobierno para que los mismos se cumplan, ¿no? Se plantean muchas incógnitas porque y muchas cuestionamientos más que todo a esto, sobre todo porque estos precios tienen un valor determinado ahora, o sea, ya han cargado toda la inflación posible, entonces ya hay una cobertura, o sea, han subido el precio antes de que se ponga en vigencia los precios cuidados, entonces ya vienen con una inflación cargada que vamos a conocerla cuando conozcamos las cifras del mes de abril, ¿no? Inclusive hay precios que ya hay productos que estaban en el listado de precios cuidados anteriores y ahora en esta nueva negociación con los fabricantes se las ha sacado. Por ejemplo, el caso de una leche específica se la ha sacado, tiene un precio de 25 pesos, se la ha sacado y se ha incluido otro como precio cuidado que sale 35. Entonces ahí ya estamos viendo que ya ha habido una manipulación de precios que va a impactar en la inflación en este mes de abril, ¿no? Bueno, entre los productos elegidos son productos pertenecientes a la canasta básica: leche, harina, arroz, fideo, polenta, agua, aceite, azúcar, té, mermelada, yerba, pan rallado, galletitas, entre otros. Y ya figura una lista de precios digamos que se van a tener en cuenta para que nosotros podamos tener una idea de cuánto van a salir, ¿no? Los precios más económicos que tenemos, por ejemplo, el aceite es el aceite girasol Primor, no sé si alguno lo conoce o lo usa algún día, por 900 mililitros 55,20, la yerba Chamigo por 1 kilo 96,10, harinas y subproductos, harina Morixe. Notarán que no son marcas que usan, primeras marcas, por supuesto, no lo son. La harina 24,36, bueno, por decirle algunos, ¿no? El fideo marca Regio, mostachol, tallarín, espagueti 21,28, arroz Susarelli, que es, digamos, el primero que veo de los que hay que más o menos lo conocemos, 18,38. Polenta mágica Quaker 31,99. Bueno, y así, galletitas Traviata, por ejemplo, 15,11. Y bueno, hay una lista de productos con estos precios. Bueno, estos son los precios, digamos, de referencia que van a estar disponibles, digamos, para los consumidores. Lo que sí, supuestamente el gobierno, al fiscalizar, va a controlar que estos artículos se encuentren disponibles, ¿no? Porque ya se habla de una escasez de estos productos, entonces, digamos, no va... Primero que estas medidas van a paliar muy poco la inflación porque ya estos precios han acumulado, antes de que salga en vigencia la medida, han acumulado, digamos, un aumento de cobertura para todos estos meses. Y segundo, que bueno, no abarca todo el universo de artículos de consumo, entonces, digamos, muchos opinan que no va a ser una medida que va a contribuir a disminuir la inflación, ¿no? Sí, no solamente eso, sino también, por ejemplo, no prever el tema de determinados cortes de carne, que era lo que se cuestionaba, porque si uno se pone a analizar, son carbohidratos, fideos y determinado tipo de alimentación que en realidad denota una crisis notable, o sea, que eso también... La verdura, por ejemplo. Tampoco. Y hoy ir a la verdulería está bastante complicado porque realmente los precios son...
la verdura está carísima, digamos. No, creo que por ahí se habla de la carne y no se habla de la verdura, y ha subido en la misma o más proporción, aparte es que está afectada por el tema estacional, y bueno, realmente está carísimo comer verduras, carísimo comer carne, y bueno, pescado imposible, directamente no lo consideramos dentro de la alimentación. No, si veía una discusión sobre el precio de la carne, que pretenden ponerlo en 149 pesos, y es el precio que se está vendiendo hoy en el mercado de Liniers. Claro. O sea que ningún carnicero va a vender al costo, digamos. Exacto. Por supuesto. Así que bueno, hay mucha discusión en este sentido también, y bueno, siempre que hubo este tema de control de precios, por un lado la escasez que pretende paliarla al gobierno con sanciones, multas muy altas, pero que van a provocar también la existencia de mercados paralelos, ¿no? Creo que sí. Bueno, y comentar nomás rápidamente las otras medidas. Bueno, con lo que estabas hablando con el tema de la sanción, bueno, va a salir por decreto el tema de la ley de lealtad comercial para evitar todo este tipo de actitudes, digamos, por parte del empresariado. Y bueno, después otras medidas que son beneficios y créditos de ANSES, en lo que se prevé descuentos de entre el 10 y el 25% para personas que reciben beneficios de ANSES en supermercados, negocios de ropa, iluminación, viajes y turismo, si es que se puede viajar, digamos, electrodomésticos y otros, ¿no? Y otra de las medidas, las tarifas de electricidad, gas y transportes no volverán a aumentar en lo que resta del año, digamos. Esos son los anuncios que se han hecho. Tratando desconocemos los resultados. Tratando de tranquilizar las fieras. Bueno, muy bien, muchas gracias Carla, Valeria, por tenernos esta información de actualidad, y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno. Y vamos a ir monitoreando a ver cómo va todo este tema. Bueno, escuchamos un tema musical y enseguida volvemos. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa, y quería compartirte un texto que está en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice la Biblia: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es interesante cómo la Biblia nos plantea desafíos que a veces humanamente hablando nos parecen imposibles. Conversaba un tiempo atrás con un hombre que se convirtió al cristianismo, y claro, él estaba casado con una mujer cristiana, su suegro era cristiano, y habían tenido muchas diferencias y muchas discusiones a lo largo del tiempo. Claro, este padre cristiano no aceptaba que su hija se hubiera casado con alguien que no compartía su misma fe, pero la gracia de Dios llegó a su vida. Él se convirtió sinceramente en un cristiano fiel, ferviente, y llegó el momento en que, estudiando la Biblia, leyó este texto, que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y entonces él tomó la iniciativa de ir a conversar con su suegro para romper los muros y tender un puente de reconciliación. Y luego de hablar largo tiempo, a veces tratando de presentar ciertas excusas y de justificar ciertas conductas, viendo que no se llegaba a buen término, le dijo a su suegro: mire,
yo he sido perdonado por Dios y Él me ha perdonado todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis equivocaciones y yerros, y quisiera pedirle que usted me perdone a mí también como Cristo me perdonó. Esto hizo que cayeran los muros que los dividían, y esto hizo que pudieran estrecharse en un sincero abrazo, y que de allí en adelante la relación comenzara a cambiar a una manera franca, abierta, de conversar y de compartir, y que hubiera armonía familiar. Porque, claro, cuando entendemos este texto, entendemos que el propósito de Dios es no solamente que nosotros nos reconciliemos con Dios, sino que también nos reconciliemos con todos aquellos que nos rodean y que de una u otra manera puedan habernos causado conflictos u ofensas. Te quiero compartir algunos textos que están en la Biblia y que son muy interesantes a este respecto. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un incentivo, un estímulo que nos lleva a pensar que si Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo nuestras ofensas, nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto también afecta nuestra relación con Dios. Como decíamos al principio, tal vez los hombres no sepan que hemos pecado. Tal vez nosotros podemos ir caminando por la cornisa tratando de disimular algún mal comportamiento, algún error, algún pecado, y nos sentimos felices mientras nadie lo descubra. Pero Dios, que todo lo sabe y examina lo profundo del corazón, no solamente los comportamientos, sino también los sentimientos, las motivaciones, las intenciones del corazón, nos lleva a este punto. Nunca vamos a progresar en la vida espiritual si no confesamos nuestros pecados. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué importante que es mantener nuestra vida limpia, y si hemos ofendido a Dios a causa de alguna transgresión o pecado, confesarlo directamente a Él, que es la persona a quien hemos ofendido. Y luego termino compartiéndote un texto que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice a partir del versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así queremos cerrar esta reflexión espiritual con las mismas palabras del apóstol Pablo. A mi querido oyente, quiero decirle: os rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos
con Dios. Es el paso más importante y trascendente en la vida, entender que nosotros hemos ofendido a Dios a causa de haber transgredido su ley, a causa de haber desobedecido su palabra. Pero Dios está esperando que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho, que reconozcamos lo que somos delante de su presencia, que nos volvamos arrepentidos a Él, confesemos nuestros pecados y pidamos que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario limpie nuestro pecado, borre nuestra maldad, de tal manera que podamos ser reconciliados con Dios. Dios ya nos perdonó en Cristo. Lo único que falta es nuestra parte. Dios dio el primer paso, dio a su Hijo por nosotros. Ahora, ¿qué espera de nosotros? Que nosotros vayamos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados. De esta manera se derrumban todas las paredes que nos dividen, todos los obstáculos que impiden nuestra comunión con Dios. Se establece un puente en Cristo que es sumo pontífice, el puente más alto, más elevado, a través del cual podemos hacer las paces con Dios y, reconciliados con Dios, tener una vida plena, abundante y eterna. Te animamos para que puedas dar este paso de fe en tu vida. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con el deseo que Dios te bendiga, y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.